Muy buenas, hoy os vengo a traer una actualización de la batería. Llevamos ya mes y medio con ella funcionando, más o menos. Sigue funcionando perfectamente, como desde el primer día. Mira, la tenemos a un 98%, día nublado. Llevo desde que la monté, vamos ya más o menos por la mitad en aislada, en el automático bajado. Ya veis cómo lo tengo, 0 voltios. Estoy trabajando con solar y batería solo. Pasamos de pagar una factura de 130, 140 euros todos los meses a este mes pagar el mínimo, 25 euros. O sea que mereció la pena 100% la batería. Estoy encantado con ella. Cero problemas, solo alguna soldadura de algún puente que me quedó mal, que tuve que repasar, pero fuera de eso, ya casi la tengo completa. ¿Veis? Me faltan unas 600 celdas más o algo así para completar. Paro poquito a poco. Tengo unos 16 kilovatios más o menos montados y de momento voy sobrado. Paso todas las noches sin privarme de nada y acabo la noche con un 60-70%, depende de la noche. Usando horno, freidora y vamos, sin privarme de nada. Y aguanta sin problema. Hasta la secadora. ¿Veis cómo la tengo? Es una maravilla cómo funciona. Os voy a contar un poquito lo que realmente me costó montar la batería. Vamos a hacer números y os cuento. Que realmente merece la pena montar una batería de estas. Vamos a empezar por las celdas. En celdas me gasté unos 400 euros, con las que tengo ahora mismo. Más o menos. Sé que compré en 2 packs, comprar a este grupo, pagar sobre 300 euros y las de arriba, estando otro color, fueran 120 euros o algo así. O sea, unos 400 y pico de euros. En celdas, las 1600. Me faltarían las de arriba. Pongámosle otros 200 euros más por lo menos para completar la batería, 200-300 euros más para completarla. Después los Bus Bart, me gasté sobre 100 euros más o menos en tubos. Entre los Bus Bart y el tubo que viene por aquí, vamos contando todo el tubo, unos 100 euritos más o menos, así a ojo. El BMS me salió en unos 65 euros. Y lo monté en la pantalla también, la pantalla fue muy barata, 15 euros. O sea, unos 80 euros el kit. BMS de 150 amperios con picos de hasta 300, más la pantalla 15 euros. Unos 80 euros, vamos, BMS más o menos. Después los holders, los fabricé yo en la impresora 3D. Pero bueno, gastaría unas 3-4 bobinas de filamento, pongámosle 50 euros de filamento más o menos. Y los clips me salieron en unos 90 euros. Todos los clips. Al final son un montón de clips. Pagué sobre 90 euros por 1000 clips que compré. O me sobraron un par de ellos de repuesto. Después en tira de níquel compré un rollo grande que aún me sobraron ahí un montón de metros. Creo que pagué por él 30 euros en AliExpress. Y bueno, ahora voy a montar unos voltímetros por columna, que también muy baratitos, 3 euros cada uno o algo así. Definición, vamos, la batería una vez acabada, completa, con todo lo que me gasté, me quedará en unos 800-900 euros como mucho, entera. Contaré con ella acabado unos de 20 a 22 kilovatios más o menos. Por ese precio en mercado no se compra nada. No conté con el panel de madera, ni estructura, ni nada de eso. Bueno, eso fue reciclado. Pero vamos, aunque lo contemos, pongámosle 50 euros más encima. Aunque al final, entre unas cosas y otras, gastar a 1000 euros, sigue siendo rentable montar una batería de estas.
No he tenido ningún tipo de desbalanceo ni nada por el estilo. Está trabajando con el balanceador activo del BMS, que es un amperio. Le llega de sobra. Ya veis que no tengo nada más. Ni lo necesita. Le estamos metiendo picos de consumo de 100 amperios y sin problema no se desbalancea. El otro día la mujer se pasó, le metió un pico de casi 300 amperios y sí, paró el BMS, pero vamos, paró por consumo. Pero ningún tipo de problema, la verdad, encantado. Llevamos mes y medio así, estamos en época que uno estamos en verano. Yo vivo en Galicia, la mayoría de los días nublados, y con días nublados estamos cargando sin problema. Carga más lento, está claro. Con claros va cargando y va cargando. Bueno, al final del día suele llegar al 100%, es raro. Si no llega hasta un 80, 85, normalmente carga siempre. Días soleados a las 12 de la mañana así, tengo la batería al 100% ya. O sea que antes de que llegue el verano tengo pensado llenarla ya de todo. Porque tengo pensado montar un aire acondicionado aquí en el taller y otro más arriba en casa. Ya tengo uno en la planta de arriba, quiero montar otro. Y por las noches hará falta la batería para tirar de un aire acondicionado. Es un inverter, pero aún así serán unos 700, 800 vatios de consumo. Al final me hacen falta los 20 kilovatios. Tengo pendiente aún montar el seccionador, que a ver si lo monto estos días. Lo fui dejando, no tengo tiempo. Y aquí está. Así que a ver si el fin de semana cortamos el cable por ahí, lo dejamos montado ya. Tengo que ver dónde lo pongo. Quiero ponerlo en un sitio accesible, sin tener que subir ahí arriba. Seguramente lo ponga así por aquí. Quiero acabar de instalar el Home Assistant también, que ya lo tengo funcionando, pero no acabé de ponerlo a mi manera, así que ya os enseñaré. Seguramente subo un vídeo de cómo instalar el Home Assistant, conectarlo al BMS para mirar el estado de la batería y hacer automatizaciones. Bueno, aquí monté también, ahí va, que tiro con todo. Monté un disyuntor wifi, que es algo que quiero controlar mediante el Home Assistant ahora para el invierno, para cuando la batería baje de X voltaje, que me entre la red de calle, para que no se llegue a apagar por batería ni cosas así. Aparte de eso, también tengo un termoeléctrico y quiero poner automatizaciones para cuando tenga la batería cargada al 100% y me sobre energía, calentar agua del termoeléctrico y todo eso desde el Home Assistant. Yo os iré explicando porque ese ya es un tema un poquito más largo y más lioso. También haremos otro vídeo donde acabaré de instalar estos 3 inversores que tengo aquí. Mi idea es ponerlos en paralelo los 3 para cuando pare aquel por mantenimiento o por avería, se puede averiar, vamos, algún día, espero que no. Pero vamos, para tenerlos, quiero parar aquel por mantenimiento, para soplar o lo que sea, arranco estos o los voy alternando para que trabajen los dos. Entonces tengo que montar bus bars para las baterías aquí, bus bars para las placas solares y montar seccionadores para apagar uno, encender los otros. A ver si tengo un hueco y me pongo, que tengo ganas de ponerlos a funcionar también. Y así también os enseño cómo van estos inversores, cómo ponerlos en paralelo y cómo se configuran y todo eso. Y nada, ando un poco desaparecido últimamente, que no tengo mucho tiempo. Pero a ver si saco un poco de tiempo y empezamos ya a sacar vídeos nuevos, que tengo mucho contenido para enseñaros. Tengo que seguir con los vídeos de este, que al final lo dejé a medias.
y quería tenerlo para el verano, y está llegando el verano y lo tenemos aquí parado. Así que a ver si este fin de semana saco un hueco, que tengo que montar aquel panel y acabar de montar las cositas que nos quedan para ir al homologador ya. A ver si antes de agosto lo tenemos. Lo dejamos aquí por hoy. Si tenéis alguna duda o alguna propuesta de vídeo, dejádmelo en comentarios. Un saludo.